El comienzo del refugio. Imagina que estás caminando por un valle inmenso, donde apenas se escucha el eco lejano del viento moviendo las hojas de los árboles. El cielo se ha cubierto de nubes gruesas y grises que parecen descender poco a poco, como si quisieran tocar la tierra. El aire está cargado de una sensación que no sabes explicar, no es miedo, tampoco es calma, es simplemente la sensación de no saber qué puede suceder en el próximo paso. Mientras avanzas, notas cómo las sombras del paisaje se hacen más largas, como si el entorno mismo tratara de advertirte que no estás completamente solo. Hay momentos en la vida en los que no podemos ver el peligro con nuestros ojos, pero podemos sentirlo, sentir que algo invisible nos ronda, que algo podría cambiarlo todo en un instante. En ese escenario silencioso, tu corazón se hace más sensible, más receptivo, más atento. Y es precisamente en ese tipo de momentos, cuando la incertidumbre y lo desconocido se mezclan, que una voz comienza a levantarse dentro del alma. No es una voz fuerte, no es una voz aterradora, es un susurro cálido, profundo, firme, como si viniera desde lo más alto del cielo. Ese susurro dice: el que habita al abrigo del Altísimo. No es una frase casual. No es una oración ligera. Es una invitación. Una puerta que se abre para aquellos que buscan algo más que protección temporal. Una puerta hacia un refugio eterno, hacia un lugar donde Dios mismo extiende su sombra sobre quienes deciden acercarse a Él. Este es el inicio del Salmo 91 y también el inicio de nuestro viaje de 18 capítulos. Un viaje donde iremos desentrañando, paso a paso, el significado y la profundidad de cada palabra que Dios dejó escrita para proteger y fortalecer a su pueblo. Y ahora que hemos escuchado este llamado inicial, surge la pregunta que nos guiará al siguiente paso. ¿Qué significa realmente habitar en ese abrigo del Altísimo? El miedo, ese compañero silencioso que toca la puerta del corazón cuando menos lo esperamos. En el capítulo anterior hablamos de cómo muchos buscan refugio, pero no saben dónde encontrarlo. Ahora, avancemos un paso más profundo. ¿Qué pasa cuando las sombras parecen más grandes que la luz? Hay momentos en los que el alma no solo se siente inquieta, sino asediada. Noticias que estremecen, enfermedades repentinas, una llamada que cambia el rumbo del día, o esa batalla interna que nadie ve. El problema no es únicamente el peligro, sino la sensación de vulnerabilidad, esa percepción de estar expuestos a fuerzas que no comprendemos. Y es aquí donde muchos creyentes, aunque aman a Dios, empiezan a cargar dudas en silencio. El enemigo susurra: no estás protegido, Dios te abandonó, estás solo en esta guerra. Y cuando ese pensamiento toma asiento dentro del corazón, la angustia comienza a gobernar. Tal vez hoy te sientas así, rodeado de incertidumbre, intentando mantener la fe mientras las circunstancias te empujan hacia el miedo. Pero fíjate cómo el Salmo 91 comienza a mostrarnos una verdad contundente: el peligro existe, pero no tiene la última palabra. El salmista no escribe desde un mundo perfecto, sino desde un campo de batalla real. Él menciona lazo del cazador, pestilencia, terror nocturno, flechas que vuelan de día, no los ignora, no los minimiza. Los reconoce porque también los vivió. Esto nos enseña algo poderoso: la fe no es ceguera, es confianza informada. Dios no nos pide negar lo que enfrentamos, nos pide recordar quién está con nosotros mientras lo enfrentamos. Y justo aquí, cuando el temor parece querer ocuparlo todo, es donde empieza a abrirse la puerta hacia la solución que exploraremos en el siguiente capítulo. Porque antes de mostrar protección, el Salmo 91 revela una condición. Y entenderla es clave. Prepárate, porque en el próximo capítulo descubriremos por qué el que habita al abrigo del Altísimo no solo está seguro, sino imposible de derribar. En este punto de nuestro recorrido por el Salmo 91, ya identificamos la sensación de vulnerabilidad que muchas veces acompaña la vida cristiana. Pero ahora debemos profundizar aún más en el corazón del problema, la desconexión espiritual que ocurre cuando el temor ocupa un lugar que no le pertenece.
Muchos creyentes aman a Dios sinceramente, pero viven sin descanso. ¿Por qué? Porque, aunque oran, no permanecen. Aunque buscan, no habitan. Aunque claman, no descansan en la protección divina. Y este es uno de los conflictos silenciosos más grandes dentro del pueblo de Dios, la diferencia entre conocer la promesa y vivir dentro de ella. El salmista comienza diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo, y esta palabra es clave, habitar. No es visitar, no es pasar un momento, no es correr a Dios solo cuando llega la crisis. Habitar significa establecerse, permanecer, tomar a Dios como hogar, como refugio permanente. Pero aquí surge el problema, muchos intentan enfrentar la vida espiritual como si Dios fuera un refugio temporal, un lugar al que entrar cuando todo se complica y salir cuando la tormenta pasa. El resultado es una vida inestable, llena de altos y bajos, con fe que sube y baja según el clima emocional del día. Y cuando el alma no habita bajo la sombra del Omnipotente, inevitablemente queda expuesta a voces que confunden, temores que paralizan y dudas que desgastan. La mente comienza a imaginar escenarios catastróficos. El corazón se vuelve frágil. Y las situaciones normales parecen gigantes invencibles. Esta desconexión no ocurre de golpe, sino con pequeños descuidos, una oración que se posterga, un tiempo con Dios que se reduce, una preocupación que se permite crecer. Pero aquí es donde este capítulo se vuelve crucial. Porque aunque el problema es real, también lo es la salida. El Salmo 91 no solo expone el peligro, sino que ofrece un camino claro hacia una protección sobrenatural que no falla. Y ese camino comenzará a revelarse con claridad en el próximo capítulo. Ahí entenderemos por qué habitar en Dios es mucho más que una acción espiritual, es un estilo de vida que transforma cada área de nuestra existencia. A medida que avanzamos en este viaje por el Salmo 91, llegamos a una dimensión aún más profunda del problema espiritual que enfrentan muchos creyentes, la ilusión de control. Uno de los mayores desafíos para la fe no es solo el miedo a lo desconocido, sino la lucha interna entre confiar plenamente en Dios o intentar sostener la vida con nuestras propias fuerzas. El salmista declara, diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Antes de que esta frase sea una declaración de fe, se convierte en un espejo que revela nuestra mayor lucha, confiar de verdad. Porque confiar en Dios no es simplemente repetir palabras, ni memorizar promesas, ni asistir a una iglesia. Confiar es entregar el control. Es reconocer que no podemos sostener nuestras cargas solos, que nuestras fuerzas no bastan, que nuestra sabiduría es limitada. Y aquí es donde muchos cristianos, sin darse cuenta, comienzan a vivir una fe dividida, una parte se apoya en Dios y otra parte se apoya en el propio entendimiento. Esta división interna provoca cansancio. Provoca ansiedad. Provoca esa sensación constante de que algo falta, de que algo puede salir mal, de que uno siempre debe estar preparado para luchar con sus propias manos. La persona ora, pero al mismo tiempo se preocupa, entrega el problema, pero lo vuelve a tomar, repite versículos, pero la mente imagina todos los escenarios posibles. Es una batalla silenciosa que desgasta el alma. Y es aquí donde entendemos que el problema no es la falta de fe, sino la falta de descanso en la fe. El salmista no dice, diré yo a Jehová porque me siento fuerte, sino porque ha aprendido que sin Dios no hay refugio, no hay castillo, no hay protección verdadera. Su confianza no nace de la ausencia de peligros, sino de la certeza de quién es Dios. Este capítulo nos deja frente a una verdad crucial, la confianza no es un sentimiento, es una decisión espiritual. Pero esa decisión no se toma en un solo día. Se construye. Se aprende. Se practica. En el siguiente capítulo, comenzaremos a ver cómo esa confianza se convierte en la puerta de entrada hacia la verdadera protección descrita en el Salmo 91. Mientras seguimos profundizando en el mensaje del Salmo 91,
llegamos al punto en el que el problema espiritual comienza a manifestarse no solo internamente, sino también externamente. Las amenazas que rodean nuestra vida diaria. El salmista describe peligros concretos, reales, visibles e invisibles. Y no lo hace para provocar miedo, sino para confrontarnos con algo que muchos cristianos prefieren ignorar. La vida está llena de ataques espirituales y situaciones que escapan completamente de nuestro control humano. El texto dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Estas palabras revelan dos tipos de peligros, los visibles y los invisibles, los que podemos anticipar y los que nunca vimos venir. El lazo del cazador representa las trampas ocultas, decisiones equivocadas, engaños, amistades dañinas, rutas que parecen seguras pero terminan destruyendo. La peste destructora representa los ataques inesperados, enfermedades, crisis, momentos donde la vida cambia sin previo aviso. Y aquí surge otro nivel del problema, la incertidumbre constante del futuro, una sensación que muchos creyentes cargan sin admitirlo. Aunque confían en Dios, viven con el temor de una mala noticia, de un giro inesperado, de algo que pueda alterar su paz. La mente, cuando no está anclada en la presencia de Dios, comienza a crear escenarios que rara vez suceden, pero que roban la paz de todos los días. La realidad es que cada persona enfrenta cazadores y pestes, palabras que hieren, situaciones que nos sorprenden, circunstancias que no elegimos. Y aunque el mundo moderno nos hace creer que podemos controlarlo todo, la verdad es que no podemos prevenir cada trampa, cada ataque, cada cambio repentino. Pero aquí es donde la enseñanza del Salmo 91 empieza a iluminar la oscuridad. La protección de Dios no depende de nuestra capacidad de detectar peligros, sino de su capacidad de guardarnos incluso cuando no los vemos. Esta verdad comienza a abrir un nuevo horizonte, un camino hacia la paz. En el próximo capítulo, comenzaremos a ver cómo esta protección divina actúa de forma real, cotidiana y sobrenatural para los que habitan bajo su sombra. En este punto del recorrido por el Salmo 91, el problema espiritual se vuelve aún más evidente, el miedo que nace cuando sentimos que estamos rodeados de peligros por todas partes. El salmista continúa describiendo situaciones que, aunque suenan antiguas, siguen siendo sorprendentemente actuales en la vida de cada creyente. El texto declara, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro, escudo y adarga es su verdad. Antes de que esta frase se convierta en consuelo, primero revela una realidad profunda, el ser humano necesita desesperadamente protección. No importa cuánta fortaleza emocional, cuánta experiencia de vida o cuánta inteligencia pueda tener alguien, siempre hay momentos en que nos sentimos expuestos, vulnerables, frágiles. La vida está llena de batallas internas, pensamientos negativos, ataques emocionales, dudas que aparecen sin aviso. Y también batallas externas, injusticias, conflictos familiares, preocupaciones económicas, problemas que se acumulan como nubes negras. Todo esto genera un peso invisible que muchos cristianos cargan en silencio. Van a la iglesia, sonríen, sirven, pero por dentro sienten que una tormenta puede desatarse en cualquier momento. Es precisamente en esos momentos cuando la mente empieza a preguntar: ¿y si no puedo con esto? ¿Y si algo malo pasa? ¿Y si Dios no responde a tiempo? Estas preguntas, cuando no están ancladas en la verdad de Dios, crecen hasta convertirse en un temor profundo que oprime y cansa. La persona ora, pero no siente paz. Busca un versículo, pero la ansiedad sigue ahí. Y aunque sabe que Dios está presente, siente como si estuviera sola enfrentando cada día. Es aquí donde el Salmo 91 revela la descripción más tierna del problema: somos como aves pequeñas, frágiles, indefensas, tratando de enfrentarnos a un mundo lleno de tempestades. Pero todavía no entendemos, no completamente, dónde está el refugio real. En el próximo capítulo daremos el paso decisivo hacia la luz.
Entraremos en la primera parte de la solución, entendiendo lo que significa ser cubiertos por las alas del Altísimo de una forma que transforma el miedo en descanso. Después de comprender la profundidad del problema, la vulnerabilidad, el temor, la incertidumbre, las amenazas visibles e invisibles, entramos finalmente en la primera revelación poderosa de la solución divina que el Salmo 91 presenta. Dios no solo promete protección, promete presencia. El texto dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Esta frase marca un giro espiritual importante, porque aquí la Escritura deja de describir los peligros y comienza a describir el efecto de vivir bajo la sombra del Altísimo. La solución no empieza con una instrucción, sino con un resultado. Cuando estás cubierto por Dios, el miedo pierde poder. Pero es fundamental entender algo: Dios no promete eliminar los peligros, sino quitar su dominio sobre nuestra mente y nuestro corazón. En otras palabras, la protección de Dios comienza dentro de nosotros, antes de manifestarse alrededor de nosotros. El terror nocturno representa todo aquello que te ataca cuando estás solo, cuando la casa está en silencio, cuando la mente recuerda heridas, cuando los pensamientos se multiplican. La saeta que vuela de día representa los problemas repentinos, los conflictos que surgen en la vida diaria, las palabras que hieren, las situaciones que nos sorprenden sin aviso. Y aquí aparece la primera parte de la solución: cuando habitamos en Dios, Él nos da una paz que desarma el temor. El enemigo puede lanzar dardos, pero ya no penetran igual. La ansiedad puede tocar la puerta, pero no se queda. Los pensamientos oscuros pueden surgir, pero la luz de la verdad los disipa. Dios no promete una vida sin batallas. Promete que no estarás solo en ninguna de ellas. Promete que su presencia será escudo, será protección, será descanso. Y este descanso no es emocional, es espiritual, nace de la convicción de que el Altísimo vela por ti las 24 horas del día. Este es el inicio de la solución, pero aún queda mucho por descubrir. En el próximo capítulo veremos cómo la protección de Dios no solo toca la mente, sino también el camino que recorremos cada día. Continuamos avanzando en la revelación del Salmo 91, y ahora entramos en una dimensión aún más poderosa de la solución divina. Dios no solo te protege internamente, quitando el temor. También protege tu camino, tus pasos, tu destino. El texto declara, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Aquí el salmista nos revela que la protección de Dios abarca lo oculto y lo visible, lo que sucede en secreto y lo que ocurre públicamente. Esto significa que el cuidado de Dios no es parcial, es total. No se limita a momentos específicos, es una cobertura completa. La pestilencia que anda en oscuridad representa ataques ocultos, traiciones silenciosas, decisiones equivocadas que casi tomamos, accidentes que no sucedieron, peligros que jamás vimos. Son esas situaciones de las que solo sabremos en el cielo cuántas veces Dios nos libró sin que lo supiéramos. La mortandad que destruye al mediodía representa los ataques visibles, los problemas que todo el mundo ve, crisis familiares, conflictos, enfermedades, pérdidas, momentos donde la vida parece golpearnos de frente. Lo impresionante es que el salmista dice que ni de una ni de otra tendrás que temer, porque Dios se interpone entre tú y el peligro. Y aquí descubrimos otro aspecto clave de la solución. La protección de Dios no depende de tu capacidad de entender lo que pasa, sino de su fidelidad para guardarte incluso cuando tú no estás consciente del peligro. Muchos creyentes viven preocupados por lo que podría pasar, por lo que no controlan, por lo que no ven venir. Pero el Salmo 91 abre nuestros ojos a una verdad transformadora: Dios se mueve en los lugares donde nosotros no podemos ver, y pelea batallas que nunca sabremos que existieron. Cuando habitamos bajo su sombra, no caminamos solos. Cada paso está acompañado, cada decisión está cubierta, cada día es vigilado por aquel que nunca duerme.
Y aunque la batalla continúa, en el próximo capítulo descubriremos cómo esta protección se vuelve aún más sorprendente cuando lo que destruye a otros no tiene poder sobre ti. En este punto del recorrido por el Salmo 91, la solución divina se vuelve aún más reveladora. El salmista declara algo que puede parecer imposible para la lógica humana, pero completamente real para quienes habitan bajo la sombra del Altísimo: caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Aquí no se está hablando de arrogancia espiritual, ni de superioridad. Esta promesa revela una verdad clave: cuando la presencia de Dios es tu refugio, lo que destruye a otros no puede destruirte a ti. No porque seas mejor, sino porque estás cubierto por una protección sobrenatural. Vivimos en un mundo donde, a diario, vemos caer a muchos, caer en ansiedad, caer en desesperación, caer bajo presiones, caer en tentaciones, caer en problemas que los llevan al límite. Vemos personas que lo intentan con todas sus fuerzas, pero las circunstancias lo superan. La vida es un campo de batalla donde muchos reciben golpes que no esperaban. Sin embargo, el salmista nos muestra un cuadro distinto para el que habita en Dios: aunque la batalla sea intensa, aunque miles caigan alrededor, la presencia divina establece un límite que el enemigo no puede cruzar. Es como si Dios dijera: hasta aquí puedes llegar, pero no tocarás a mi hijo. No tocarás a mi hija. Esto no significa que nunca enfrentes problemas, significa que los problemas no tendrán la última palabra. No significa que no habrá momentos difíciles, significa que la dificultad jamás podrá quebrar lo que Dios sostiene. No significa que no verás caos a tu alrededor, significa que tu alma permanecerá firme cuando otros se derrumban. Esta promesa es parte de la solución: Dios no solo te acompaña, te preserva. Su presencia crea un entorno espiritual donde el daño no prospera, donde los ataques pierden fuerza, donde el mal no tiene autorización para destruirte. Y aquí aparece una transición poderosa. El salmista afirma que no solo verás caer a muchos, sino que tú verás con tus propios ojos la justicia de Dios. En el próximo capítulo, esta verdad comenzará a revelarse con más profundidad. El Salmo 91 continúa revelando el poder de la protección divina con una frase que transforma nuestra perspectiva espiritual. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Hasta ahora hemos visto cómo Dios protege internamente, externamente, visiblemente e invisiblemente. Pero en este capítulo entramos en un aspecto crucial de la solución: Dios no solo te guarda, también te da claridad para entender lo que sucede a tu alrededor. Cuando el salmista habla de mirar y ver, no se refiere a un deseo de venganza, ni a alegrarse por el dolor ajeno. Se refiere a una realidad espiritual: Dios permite que su pueblo vea con claridad cómo Él hace justicia, cómo Él trata con aquello que parece descontrolado, cómo Él pone orden donde parecía haber caos. Muchos creyentes se angustian al ver el mal propagarse, al ver injusticias, al ver cómo muchos que parecen no honrar a Dios prosperan temporalmente. Pero el salmista nos recuerda que Dios no está ciego, no está ausente, no está indiferente. Él ve los planes del impío, las intenciones ocultas, las trampas preparadas, y actúa en el momento perfecto. La promesa aquí no es castigo, sino claridad espiritual. Dios te permite ver la diferencia entre vivir bajo su cobertura y vivir lejos de Él. Mientras otros se derrumban por confiar en sus propias fuerzas, tú verás cómo la fidelidad de Dios te sostiene. Mientras otros se enredan en decisiones equivocadas, tú verás cómo Él te libra. Mientras otros caen en trampas, tú verás cómo Dios te saca del peligro sin que nada te dañe. Es una invitación a mantener la mirada en lo alto. A no desesperarte por lo que ves en el mundo. A no perder la paz cuando el mal parece avanzar. Porque llegarás a ver, con tus ojos, no con rumores, que Dios es justo, fiel y protector. Y aquí ocurre un punto decisivo en la solución: el salmista explica por qué ocurre toda esta protección. La razón no es nuestra fuerza, sino nuestra decisión de habitar en Dios. En el próximo capítulo entraremos en esa revelación.
Llegamos a una de las declaraciones más importantes del Salmo 91, el fundamento de toda la protección que hemos visto hasta ahora. El salmista revela la razón por la cual Dios cuida, guarda y preserva a quienes confían en Él. Dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Aquí encontramos el corazón de la solución. La protección divina no es un beneficio automático, es el resultado de una decisión espiritual. No se recibe simplemente por saber de Dios, sino por hacer de Él nuestro lugar de permanencia. La diferencia entre quien cae y quien permanece firme no es la fuerza humana, sino donde decide habitar el corazón. Habitar en Dios no es un acto religioso, es una postura diaria. Es el creyente que, en lugar de refugiarse en sus propias ideas, se refugia en la palabra. Que en lugar de esconder su dolor, lo entrega a Dios. Que en lugar de enfrentarlo todo solo, permite que Dios sea su escudo. Habitar en el Altísimo significa que Él se vuelve tu lugar seguro, tu hogar espiritual, tu punto de referencia, tu descanso. Muchos cristianos desean la protección de Dios, pero aún habitan en el miedo, en la ansiedad, en la opinión de otros, en su propio entendimiento. El salmista afirma que la protección no depende de las circunstancias externas, depende de donde está establecida tu confianza interna. Esta frase también revela otra verdad poderosa: Dios no solo es refugio, es esperanza. Cuando vivimos en Él, dejamos de ver la vida como una amenaza constante, y comenzamos a verla como un camino guiado por un Padre que nunca falla. La esperanza no elimina los problemas, pero cambia la manera en que los enfrentamos. Ya no caminamos con temor, caminamos con certeza. Y es precisamente en ese lugar de confianza profunda donde surge la siguiente promesa: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esta es la continuación natural de hacer del Altísimo nuestra habitación. En el próximo capítulo veremos cómo esta promesa se activa y qué significa realmente en la vida diaria del creyente. Entramos ahora en una de las declaraciones más citadas del Salmo 91, pero también una de las más malinterpretadas. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. A simple vista parece una promesa absoluta de que nada malo ocurrirá jamás. Sin embargo, el verdadero significado es aún más profundo y poderoso. No se trata de la ausencia total de dificultades, sino de la certeza de que ningún mal tendrá permiso para destruirte, y que ninguna plaga podrá tocar lo que Dios ha puesto bajo su cobertura. Cuando el salmista escribe estas palabras, no está hablando de una vida sin problemas, está hablando de una vida donde el mal no tiene autoridad para prosperar contra los hijos de Dios. Esto significa que el enemigo puede intentar atacar, pero no tendrá éxito, que las circunstancias pueden presionar, pero no te quebrarán, que las plagas espirituales, emocionales o incluso físicas no podrán consumir tu hogar, tu mente ni tu propósito. La palabra morada aquí no solo se refiere a la casa física, sino al lugar donde tu alma habita, tu corazón, tus pensamientos, tu fe, tu relación con Dios. Esa es la verdadera morada del creyente. El mal puede tocar a la puerta, pero no puede entrar si Dios está en el centro. La plaga puede rondar, pero no puede destruir aquello que Dios cubre con su presencia. Esta promesa forma parte de la solución porque nos revela que Dios no solo protege a la persona individual, sino todo lo que le rodea. Tu familia, tu hogar, tus procesos, tus proyectos, tus decisiones, todo queda bajo una cobertura espiritual que el enemigo no puede romper. Y aquí surge otra dimensión poderosa: Dios no solo protege directamente, sino que envía ayuda celestial para hacerlo. Si hasta ahora hemos visto que Él es refugio, castillo, escudo, sombra, en el próximo capítulo descubriremos que también envía refuerzos celestiales para cuidar cada paso que das. Llegamos a un punto extraordinario en la revelación del Salmo 91. Si hasta ahora hemos visto que Dios es refugio, sombra, escudo y esperanza, ahora el salmista nos muestra un nivel de protección aún más alto y sorprendente. Dice:
pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Aquí descubrimos un aspecto glorioso de la solución. Dios no solo te protege con su presencia, también asigna ángeles especialmente para guardarte. No es una metáfora, ni un símbolo poético. Es una realidad espiritual poderosa, el cielo se mueve a tu favor. La frase mandará indica que no es una sugerencia ni una posibilidad, es una orden divina. Dios envía ángeles con un propósito específico, cuidarte en todos tus caminos. Eso significa que la protección celestial no es ocasional, no es parcial, no es limitada a la iglesia o a tiempos de oración. Es continua. Es permanente. Es activa en cada área de tu vida. Cuando caminas por la calle, hay ángeles. Cuando conduces, hay ángeles. Cuando duermes, hay ángeles. Cuando enfrentas una decisión difícil, hay ángeles. Cuando el enemigo prepara una trampa, hay ángeles que la desmontan antes de que tú siquiera la percibas. Los caminos que menciona el salmista representan tu propósito, tu destino, tu día a día. Nada es demasiado pequeño para la atención de Dios, ni demasiado grande para su intervención. Y cuando no puedes ver, cuando no entiendes, cuando no tienes control, el cielo trabaja silenciosamente alrededor de ti. Esta promesa también revela que la protección divina no es pasiva, es estratégica. El enemigo planea trampas, pero los ángeles reciben instrucciones directas para impedir que el mal prospere. La batalla espiritual sucede, pero tú no estás solo en ella. Estás rodeado por una escolta que no duerme, no se cansa y no falla. Y en el próximo capítulo, veremos cómo esta protección angelical no solo te acompaña, sino que actúa físicamente para evitar tropiezos que podrían haber cambiado tu vida por completo. Después de descubrir que Dios envía ángeles para guardarte en todos tus caminos, el Salmo 91 añade una frase que profundiza aún más en la forma en que estos seres celestiales intervienen en tu vida. Dice: en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Esta declaración revela una verdad transformadora: la protección de Dios no solo evita grandes peligros, también te guarda de los pequeños tropiezos que podrían desviarte del propósito. Mucha gente imagina la protección divina solo en momentos dramáticos, accidentes evitados, enfermedades superadas, crisis resueltas. Pero este versículo nos muestra que Dios también está presente en los detalles, en lo cotidiano, en aquello que parece mínimo. La frase para que tu pie no tropiece habla de esos momentos en los que una pequeña decisión, un descuido, una mala conversación o un pensamiento equivocado podrían llevarte por un camino que no es el de Dios. Tropiezos que parecen insignificantes, pero que pueden terminar cambiando tu rumbo espiritual. Y lo más impresionante es que los ángeles no solo observan, te sostienen. Hay situaciones de las que nunca te enteraste porque Dios te sostuvo antes de que cayeras. Hay decisiones que ibas a tomar, pero algo te detuvo. Hay palabras que ibas a decir, pero la paz de Dios silenció tu boca. Hay lugares donde casi entras, y no entraste. Momentos donde casi te alejabas, y regresaste. Todo eso forma parte de esta promesa, manos invisibles levantándote para evitar que tropieces. Este versículo también habla de prevención, no solo de rescate. La mayoría de las personas pide a Dios que los saque de los problemas, pero el Salmo 91 enseña que una parte gloriosa de la solución divina es que Dios te libra antes de caer en ellos. La protección no es solo reacción, es anticipación. Dios ve lo que tú no ves y actúa antes de que el tropiezo ocurra. Y en el próximo capítulo veremos cómo Dios no solo te protege de lo que te hace tropezar, sino que te da autoridad para enfrentar aquello que parece más fuerte que tú. Cuando la fe tiembla en medio del peligro. Hay momentos en la vida cristiana donde, aun sabiendo que Dios promete protección, nuestra fe comienza a temblar. No porque dudemos de su poder, sino porque los golpes de la vida parecen repetirse sin dar espacio para respirar. Este capítulo profundiza en ese aspecto del problema: cuando el peligro parece tan real,
tan cercano y tan constante, que la mente se desgasta y el corazón se cansa. El Salmo 91 nos habla de lazos, trampas, pestes, peligros nocturnos y amenazas diurnas. Y aunque lo sabemos, muchas veces nos cuesta aceptar que esas mismas situaciones pueden tocar nuestra puerta. El enemigo se aprovecha del cansancio, de las preocupaciones acumuladas, del silencio de algunas noches, para susurrar mentiras que buscan sembrar duda en el alma del creyente. ¿Y si esta vez no sales victorioso? ¿Y si Dios no te escucha? ¿Y si no hay respuesta? Es ahí donde el peso del problema se hace evidente, la lucha interna, la batalla mental que busca desconectarnos de la confianza que sostiene todo nuestro caminar espiritual. En esos momentos, no siempre lo que da más miedo es el peligro mismo, sino la sensación de vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad que hace sentir que no tenemos control de nada, que cualquier cosa puede pasar, que incluso nuestras fuerzas espirituales pueden fallar. Es un punto al que nadie quiere llegar, pero que todos enfrentamos alguna vez. Este capítulo quiere ser un espejo para que te reconozcas sin culpa. Sí, hay días en que la fe parece más un susurro que un grito de victoria. Sí, hay etapas donde el temor parece más sólido que la esperanza. Y sí, como cristianos, también enfrentamos angustias reales. Pero reconocer esa fragilidad no te hace débil, te hace humano. Y es precisamente en esa humanidad donde Dios ama manifestar su gloria. El peligro puede ser real, pero también lo es la protección divina. El miedo puede tocar tu mente, pero no puede determinar tu destino. Aquí cerramos este capítulo recordando una verdad firme: aunque la fe tiemble, Dios no se mueve. Cuando el ataque espiritual se intensifica. Hay temporadas en la vida cristiana donde el ataque espiritual no solo aparece, sino que se intensifica. De repente, todo lo que era manejable comienza a sentirse más pesado, más constante, más desgastante. Y no hablamos solo de problemas externos, también aparecen dudas, pensamientos que no reconocemos, cansancio emocional que parece no tener sentido y una lucha espiritual que se vuelve más profunda. El Salmo 91 menciona peligros visibles e invisibles. Habla de la peste que acecha en la oscuridad, de la saeta que vuela de día y de la mortandad que ronda en silencio. Estas imágenes no son exageraciones, representan esas batallas internas y externas que todos enfrentamos cuando avanzamos en fe. Porque donde hay propósito, también hay oposición. Este capítulo toca la parte más dura del problema, cuando la batalla espiritual parece superar la fuerza humana. Es ahí cuando uno siente que ora, pero el cielo parece callado. Que lee la palabra, pero el corazón se siente distante. Que busca a Dios, pero la presión del enemigo sigue golpeando. Y aunque sabemos que el enemigo ya está derrotado, no podemos negar que se levanta para intimidar, confundir y desgastar. Muchos cristianos no hablan de esto, pero es una realidad. Hay momentos en que sentimos que estamos peleando a oscuras, sin dirección clara, sin saber cuándo llegará el descanso. Y es en esos momentos donde aparece una sensación peligrosa, la sensación de estar solo en la batalla. Nada duele más que sentir que luchas sin respaldo, aunque en realidad sí lo tienes. Pero no te culpes por sentirlo. Los soldados más fuertes también se cansan. Los cristianos más firmes también enfrentan tormentas espirituales. Este capítulo quiere recordarte que el cansancio no es señal de derrota, es señal de que has estado peleando por mucho tiempo. El enemigo intenta aprovechar tu cansancio para engañarte, pero no puede tocar tu destino. Puede rugir, puede amenazar, puede presionar, pero no puede vencer al Dios que te cubre. El Salmo 91 no es poesía vacía, es un escudo real, incluso cuando no lo sientes. Y aunque este capítulo describe la intensidad del ataque, muy pronto descubrirás la parte gloriosa, la intervención divina. La protección que se activa cuando todo parece perdido. En lo más profundo del problema, justo cuando el peso del ataque espiritual parece aplastar cada pensamiento, cada oración y cada paso, ocurre algo que a veces pasa desapercibido:
la protección de Dios ya está operando. Incluso antes de que la notemos. Este capítulo marca el punto donde lo invisible empieza a hacerse evidente. Muchos creyentes creen que la protección divina solo se manifiesta cuando todo se calma, cuando el peligro desaparece o cuando llega el milagro visible. Pero el Salmo 91 revela algo mucho más poderoso: Dios no aparece después del peligro, Él está presente durante el peligro. Él no reacciona tarde, Él cubre, guarda y sostiene mientras todo ocurre. Cuando un cristiano atraviesa las temporadas más duras, esas donde la fe tiembla, el cansancio pesa y el enemigo ataca con fuerza, es cuando la protección divina trabaja de manera más intensa, detallada y profunda. Pero como estamos enfocados en la batalla, muchas veces no vemos el escudo que nos rodea. Sin embargo, allí está, impenetrable, firme y fiel. Este capítulo introduce la clave de la solución: tu refugio no es un lugar, es una presencia. Es el Dios que promete. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso significa que la sombra del Omnipotente no aparece solo cuando tú te sientes fuerte, estable o espiritual. Esa sombra está incluso cuando sientes que desfalleces, cuando te cuesta orar, cuando el temor te golpea, cuando la duda te sacude. Esa sombra nunca se retira. Aquí comenzamos a ver el giro de la historia. No porque el peligro desaparezca inmediatamente, sino porque empiezas a reconocer que no estás solo, que el enemigo puede intentarlo, pero no puede tocar el diseño de Dios sobre tu vida. El Salmo 91 declara protección, no porque no existan amenazas, sino porque ninguna puede superar al Dios que te defiende. Este capítulo prepara el terreno para lo que viene, la manifestación evidente de la solución divina. Lo que parecía un final oscuro es, en realidad, la antesala de la intervención más poderosa. La victoria garantizada y el refugio eterno de Dios. Este último capítulo nos lleva al corazón mismo del Salmo 91, la solución definitiva. Después de profundizar en el peligro, en el ataque espiritual y en las temporadas donde la fe parece temblar, ahora entramos en la verdad más poderosa: Dios no solo protege. Dios garantiza la victoria. El Salmo 91 no es un poema bonito ni un mensaje motivacional. Es una declaración divina. Es Dios mismo diciendo: yo lo libraré, yo lo pondré en alto, yo estaré con él en la angustia, yo lo rescataré y lo honraré. Aquí está la esencia de la solución: la protección de Dios no depende de tus fuerzas, depende de su fidelidad. Tú puedes llegar cansado, confundido, herido o con la fe debilitada, pero Dios permanece firme. Él no se retira, no cambia de opinión, no abandona el campo de batalla. Mientras tú peleas, Él cubre. Mientras tú dudas, Él sostiene. Mientras tú clamas, Él responde. Este capítulo revela la parte más gloriosa: Dios no solo te guarda del mal, sino que te levanta por encima de él. Cuando Dios dice que te pondrá en alto, está diciendo que te colocará en un lugar donde el enemigo no tenga acceso. No se trata solo de sobrevivir, sino de permanecer en victoria. El problema se termina en la presencia del Dios que protege, levanta, restaura y honra. Porque el Salmo 91 no promete una vida sin lucha, pero sí una vida donde ninguna lucha puede destruirte. Esa es la victoria garantizada del cristiano que confía y habita bajo la sombra del Altísimo. Y ahora, después de recorrer este viaje de 18 capítulos, quiero hablarle directamente a tu corazón. Si este mensaje te bendijo, no lo guardes solo para ti. Ayúdame a llevar la palabra más lejos, a que más personas encuentren refugio en Dios, a que más cristianos sean fortalecidos por su verdad. Te invito a suscribirte al canal Vuelo Sagrado de Oración, a comentar, a dar me gusta y a compartir este video para que más vidas sean alcanzadas por la protección y el amor del Señor. Tu apoyo hace que este mensaje siga volando alto. Que Dios te cubra y te bendiga siempre.